Bien amigos, son ya 10 de la noche con 35 minutos. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. En primer lugar, pidiendo la disculpa del caso, no hemos podido salir el día lunes ni el martes. Ayer por el tema del partido que se jugaba a las 9 de la noche. Y el lunes por motivos de que estamos fuera de Andahuaylas y se nos hace complicado llegar a tiempo a los estudios o a la casa para poder conectarnos. Pero hoy ya hemos hecho el esfuerzo, un poquito tarde, pero queremos cumplir con nuestros seguidores con la información deportiva más importante. Creo que el tema de ayer y hoy día es de todas maneras la selección, aunque muchos no quieren ya hablar mucho de la participación en las clasificatorias de la selección, porque hemos terminado en estas 6 primeras fechas de este año en el último lugar. Solo tenemos 2 puntos, 2 empates, y hemos anotado en 6 partidos solo un gol. De los 18 puntos posibles solo hemos logrado 2 puntos, y hoy se está discutiendo, se está tocando casi en todos los medios, tanto en la televisión, en las radios, en las redes sociales, sobre el tema de Juan Reynoso, que ya la federación ha tomado la decisión de que ya no va a continuar, pero están viendo el tema para resolver el contrato. Parece que hay algunas cláusulas que favorecen a Reynoso en la parte económica, y eso están analizando los abogados de la federación para poder ya resolver de la mejor forma, porque Reynoso no quiere renunciar, quiere seguir hasta terminar. Él cree que con su dirección técnica el equipo puede mejorar, pero ya se le dio la oportunidad al máximo. 6 fechas, hizo muchísimos cambios, puso a muchísimos jugadores, y el día de ayer en un partido que empezamos ganando con un golazo, muy buena jugada de la selección por derecha, un centro de Grimaldo para el cabezazo de Yotun, hizo un gol intapable, pero lamentablemente en el segundo tiempo el equipo se cayó y Venezuela demostró por qué en este momento se encuentra en el 4º lugar, mejor que Brasil, mejor que Ecuador en la tabla. Así que Venezuela es un equipo que creo que este año o en estas clasificatorias tiene grandes posibilidades de alcanzar por primera vez una clasificación al Mundial, porque nunca ha asistido a un Mundial, el único equipo sudamericano que no ha tenido la oportunidad de jugar un Mundial. Y en esta oportunidad o este año, con estas clasificatorias tiene esa opción, porque clasificarán 6 directamente y el 7º un repechaje. En el caso de Perú, repetimos, no pudo mantener la ventaja del triunfo en el partido de ayer y se vino el empate que al final terminó con ese marcador. Reynoso en su desesperación hizo algunos cambios, ingresó ya muy tarde Pablo Guerrero, ingresó también, en este caso, Oreja Flores por Reina, Carrillo, Sanelato, Guerrero y Cartagena, pero el otro equipo estaba mejor parado, incluso creo que nos salvamos de una derrota.
tuvo algunas ocasiones claras que no supo aprovechar, mientras que nosotros no teníamos posibilidades. En el segundo tiempo creo que, o en el primer tiempo, la más clara después del gol ha sido el disparo de Gianluca Lapadula, casi de la media cancha. Trató de sorprender al arquero venezolano, que logró atajar. Así que ese es el tema que se está tratando. Todavía no se ha anunciado en forma oficial, a través seguramente de una conferencia de la Federación Peruana de Fútbol, porque están viendo cómo resolver. Reynoso no quiere renunciar, quiere que lo saquen, pero si lo sacan tendrán que pagar una indemnización de acuerdo a su contrato. Creo que acá la Federación cometió el error de no hacer un buen contrato, porque los contratos con los entrenadores deben ser condicionados a los resultados. Si no le va bien a un entrenador en un proyecto, en una campaña, cuyo objetivo es clasificar al Mundial en el caso de la selección, si no logra ese objetivo, simplemente se le saca de la conducción, en este caso de la dirección técnica, y no se le da nada, solo lo que trabajó. Si trabajó 6 meses, 1 año, se le paga en forma normal sus mensualidades, pero no se le puede pagar por adelantado cuando no va a trabajar y no va a producir. En eso creo que Agustín Lozano como presidente, juntamente con sus asesores, creo que ha cometido un error. Y están viendo la forma cómo salir de este tema. Juan Carlos Oblitas también ha declarado de que incluso antes del partido dijo de que de todas maneras se iban a reunir y ya la decisión está tomada. Falta saber en qué términos va a ser sacado Juan Reynoso, y también se habla de que Chemo del Solar estaría asumiendo en forma interina la dirección de la selección hasta que pueda contratarse a un entrenador que sea ya el que continúe con estos partidos que faltan. Recordemos que son 6, total son 18 fechas, estamos casi a 1/3. Y eso por suerte tenemos un margen de tiempo, porque los partidos que se vienen en la 7ª y 8ª fecha de la clasificatoria se jugará en septiembre del año 2024. Antes, en junio y julio, se jugará la Copa América. Bien, vamos a también ir a recibir el saludo de André Vargas, que ya se encuentra en Andahuaylas, para el saludo respectivo. Buenas noches, André. Buenas noches, Melciades. Buenas noches a los ya más de 100 conectados que tenemos, tanto en Facebook como en YouTube. Ya saben que siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Voy a aprovechar de saludar a los que ya nos escriben. Julio Alguay Palominos nos dice: por fin. Sí, la verdad que estuvimos fuera. Estamos volviendo recién ahora miércoles. Richard Guille nos dice: saludos, buenas noches, señor Milciades, desde Quixcapata. Julio Alguay nos dice: ¿habrá algo bueno? ¿Habrá alguna novedad de Chancas? Preguntan. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades. Cuéntenos con lujo de detalle respecto al equipo de los Chancas. No sabemos nada todavía. César Navarro nos dice: yo soy el segundo en conectarme, ya me desperté. Javier Azurín: buenas noches, familia andahuaylina. Villa El Salvador, en Lima, Perú. Un saludo para ti, Javier, en Villa El Salvador. Edwin Quispe: a su señor Milciades, muchos están relajando, a veces salen, a veces no, muy tarde, cuando les da la gana. No es eso, simplemente es que estas semanas estamos llenos de trabajo y se nos ha complicado por algunos viajes poder salir, pero vamos a tratar de mantener la continuidad en estas semanas. Fritz Guaita nos dice: buenas noches, estimado Milciades. Saludos desde Abancay. Un saludo para ti, Fritz. Richard Guille nos dice: Reynoso es un conchudo, no quiere renunciar. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades. Ya no hablemos de la selección peruana, hablemos de los Chancas, que no se sabe nada. Richard Guille: Carrillo fue el peor jugador de esa noche. Milton Ceballos nos dice: la federación, por no querer pagarle a Gareca lo que pedía, ahora va a pagar más porque lo barato sale caro. Ismael Cárdenas nos dice: profe, novedades los Chancas. Ever Castro nos dice: Reynoso siempre está resentido para Perú, es lamentable lo que pasa y es un pecho frío. Hablemos de Chancas, nos dice Alberto Vinces: hola amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, profe, buenas noches. ¿Cómo va el tema de los Chancas? ¿Cómo va el aeropuerto, el tema del estadio? ¿Qué planes habrá para la remodelación del estadio? Y Rommel Yokia nos dice: saludos desde Estados Unidos, buena transmisión. Un saludo para ti, Rommel. Así es, un saludo para Rommel, que se conecta desde Estados Unidos. Ya para ir terminando lo que es la selección, creo que ya varios jugadores que ya están terminando su ciclo en la selección, entre ellos a Andrés Carrillo, el mismo Paolo Guerrero, porque el próximo año ya tendrá más de 40, porque en enero estará cumpliendo 40 años, y hasta septiembre no sabemos en qué condiciones va a estar Paolo Guerrero. Lo que tenemos que apuntar, creo que es dar oportunidad a los jóvenes, tanto a Piero Quispe, a Grimaldo, al mismo Sanelato, a Brian Reina, y de repente otros jugadores, como este caso de Oliver Sone, que lo convocó Reynoso, pero nunca lo puso ni un minuto.
Él estaba ilusionado que podía debutar el día de ayer, pero no fue así. Y ya ir viendo la renovación, así perdamos porque estamos en la cola, ya no podemos caer más, estamos en el último lugar. Y creo que acá también, como dice uno de los comentarios, el error de Agustín Lozano es no haber firmado por tercera vez con Gareca. Ese creo que fue el mayor error, entre comillas, para ahorrarse algo de dinero. Y si ahora va a rescindir el contrato con Reynoso y va a tener que pagar una indemnización que se habla de muchísimo dinero, más de $2 millones, y eso va a pagar por un trabajo que no va a realizar Reynoso. Y al otro nuevo entrenador también tiene que pagarle desde el momento que asuma la conducción, y eso creo que Agustín Lozano no pensó bien, no se asesoró. Ya Gareca conocía el fútbol peruano, tenía llegada con los jugadores y estábamos seguros que con Gareca no hubiésemos tenido estos resultados. Hubiese seguido trabajando, buscando nuevos jugadores, dando más oportunidad, y lamentablemente en esa situación estamos. Ahora lo que la gente nos pide, los Chancas, después de haber ratificado la semana anterior a los jugadores de la temporada de este año, que son 10 jugadores, primero dio la lista de 9, luego Rudy Palomino fue el último que se incorporó. Se estaba hablando mucho de que serían jugadores argentinos, que serían 5, que incluso se estaría apuntando a jugadores de la segunda división de Argentina. Están esperando, parece que termine el campeonato allá en Argentina para que ya los jugadores queden ya libres, en algunos casos ya sin contrato, y los representantes están apuntando para ofrecer a los Chancas a jugadores argentinos en su mayoría. Pero el profesor Azalar, juntamente con los dirigentes de los Chancas, tienen que también evaluar otros jugadores, no solo argentinos. Creo que también hay que ver a uruguayos, sobre todo en la parte defensiva, gente colombianos, que son jugadores de repente en mejor ataque, o brasileros. Hay muchísimos jugadores del fútbol internacional que se podría contratar de repente con un presupuesto menor. No traer jugadores de mucho prestigio, jugadores con mucho cartel, porque son caros. Y el fútbol peruano bastante complicado. Así que también todavía no se define la situación de López, que se estaba hablando de que ya estaría cerca de la ADT, pero ADT no ha anunciado, no ha publicado nada o en forma oficial, y eso significa que todavía podría llegar al equipo de los Chancas. En el caso de Arly Benítez, sí se ha confirmado que jugará en Boys. Boys ha considerado que este jugador podría ser importante para su temporada 2024, y Arly Benítez, que estuvo en los Chancas jugando en esta temporada, jugará en Boys. Y estaremos a la expectativa. Parece que en el transcurso de los próximos días ya debe darse a conocer los nombres de más jugadores, no solo de los jugadores extranjeros, que de acuerdo a lo que hemos indicado serían 5, también tiene que haber jugadores nacionales, porque máximo deben haber 6. Ya tenemos a Abel Casquete, jugador ecuatoriano que ya es un cupo de extranjeros, y si son 5 más que va a llegar, eso significa que más los 10 que tenemos, más 5 son 15. Y por lo menos el equipo debe tener una lista, si es que se repite lo de este año, serían 27 cupos, 27 jugadores en la lista, y si no se completa los 27, en la segunda parte de la temporada de pases se puede ir completando. Así que estaremos a la expectativa con el tema de los Chancas, donde la dirigencia no hay mucha apertura, no hay mucho diálogo, no contestan, porque ellos también aducen de que primero tienen que definir, tienen que tener ya el contrato firmado con el jugador para recién hacerlo oficial. Este año, recordemos, cuando se fue armando el equipo para participar en la Liga 2, cada vez que un jugador firmaba se mostraba a través de sus redes sociales la fotografía ahí con la nueva camiseta, en este caso de los Chancas de este año, y así se iba anunciando en forma ya casi diario de los jugadores que iban llegando. Pero para la Liga 1, que debían ya apurarse un poco, ganar tiempo, porque ya en una semana más ya estamos terminando el mes, ya estamos 22, mañana ya es 23, la próxima semana termina noviembre, y en diciembre ya tienen que planificar ya el tema de la pretemporada, ver si va a ser una primera parte como siempre se ha hecho acá en Lima, de repente unas 2 semanas en Lima, luego ya en Andahuaylas unas 3-4 semanas, y también los partidos amistosos, ya jugar en Andahuaylas, la presentación, hacer la tarde chanca para presentar a los jugadores y ya empezar a hacer fútbol para que no sean sorprendidos en los partidos oficiales que debe estar comenzando el 26 de enero. De acuerdo a las informaciones, el 26 de enero. Vamos a ver si tenemos más saludos, más comentarios con André. Adelante, André. Sí,
Wilber Yanahuamán nos dice, buenas noches, profe. Recordemos que Wilber es el que hizo una edición del video de los penales, con la transmisión de Frecuencia Deportiva. Un saludo para ti, Wilber. Sandro Martínez Solano, saludos, nos dice, vi que Basalar, el DT de los Chancas, está en Argentina. Bueno, esa información no sé si la puedes validar, Milciades. ¿Sabes dónde está Basalar? No sabemos, posiblemente podría ser, no está confirmado. No, pero creo que yo vi en la página de Chancas que publicaron que el equipo técnico estaba en un torneo en Argentina, me parece. Habían ido a ver... Parece que la segunda, pero habría que confirmar eso. Sí, Chancas publicó hace 2 días que el comando técnico, junto al gerente deportivo, se fue a ver la semifinal de la Primera Nacional del fútbol argentino. También estuvieron en la Copa Perú entre sábado y domingo viendo a los jugadores de los 4 partidos que se jugaron en cuartos de final, sábado y domingo. También estuvieron, eso sí nos consta porque hemos visto las fotografías. Adelante. Sí, parece que el equipo técnico está bastante atento a los campeonatos que no terminan. O sea, lo rescatable de la Liga 2 ha sido que ha terminado con bastante anticipación respecto a otros torneos. Entonces me imagino que están todavía aprovechando los torneos que están en curso para ver oportunidades, para ver algunos jugadores que son posibilidad para llegar a Chancas. Yaco Canales nos dice, buenas noches, doctor Milciades. Saludos desde Pochjota. ¿Qué novedades de los Chancas? ¿Qué es lo que nos importa? Nos dice. Javier Azurín, ya tenemos finalistas en la Copa Perú. Ada y San Marcos, nos dice. Javier Azurín, profe Milciades, ¿es verdad que no están de acuerdo los dirigentes de provincia en contratar a 6 extranjeros? Bueno, esa información la vamos a ver más adelante. Walter Rago, todos los jóvenes de la selección son... no entiendo el comentario. Richard Guille nos dice, una consulta, ¿el jugador Ramos y Benítez es venta o préstamo? Explicar si habrá dinero para el equipo. ¿Qué sabes, Milciades, de las salidas de Ramos y de Benítez? ¿Han comprado su pase para llevárselos o simplemente venció su contrato este año? No, en el caso de la Liga 2, siempre los Chancas solo han contratado por una temporada. Tampoco ha pagado por el pase, solo contrata a un jugador durante una temporada, termina su contrato y el jugador queda libre. No hay ningún ingreso para el equipo, y eso es claro porque también al momento de hacer el contrato, los Chancas tampoco pagó por el pase del jugador contratado, así que de esa forma se maneja en la Liga 2, pero ahora que ya se está en la Liga 1, si es un jugador tiene contrato vigente o paga por su transferencia, si es que de repente es del fútbol extranjero y ya tiene al jugador en el equipo, y si ese jugador para el siguiente año, digamos para el 2025, o en el transcurso del año 2024 tiene una oferta importante de repente del fútbol nacional o fútbol internacional, en ese caso sí hay una negociación por el tema del pase. Pero en la Liga 2 solo se hacían contratos por año sin pagar ningún derecho de formación, ningún derecho por el pase internacional o pase nacional. Así que ese es el tema y no hay jugador. Por eso el equipo, cada vez que terminaba una temporada, empezaba a armarse otra vez, empezaba a buscar jugadores de cero, casi en su mayoría de las veces, casi todos se iban y ya tenía que empezar a renovar. Pero nosotros en ese momento sugeríamos de que los mejores debían quedarse, pero tampoco podía arriesgar el equipo de hacer de repente un contrato por 2-3 años con un jugador que de repente no respondía a la hora de la verdad, de repente no se adaptaba a la altura o no respondía de acuerdo a las expectativas, y ese también era un riesgo que no ha corrido. Así que estaremos atentos. Hay un comentario que ha llegado en el sentido de que habría un dirigente de los Chancas que estaría en Juliaca viendo el tema del estadio para que podría ser también una de las canchas alternas, porque los Chancas las primeras fechas no va a jugar en el aeropuerto porque el aeropuerto va a ser muy difícil que esté habilitado para los vuelos comerciales para el 26 de enero. Y si hay alguna semana de postergación o de que no comience el 26 sino comience en febrero, tampoco en una semana se va a hacer mucho. Lo que sí tenemos que seguir exigiendo es de que se avance las decisiones que ha tomado ya las autoridades, donde incluso la presidenta de la República ya ordenó, ese es el término que han utilizado uno de los dirigentes de los Chancas, ha ordenado a los encargados, en este caso al Ministerio de Transportes, a Corpac y a todos los que tengan algo que ver con el aeropuerto para que agilicen y se pueda habilitar cuanto antes, y esto pueda permitir que los equipos lleguen para jugar los partidos ya oficiales. Mientras tendrá que jugar, si no es en Ayacucho, se está viendo Juliaca,
Se está viendo también Curahuasi, se ha visto hace algunos días, donde estaría en irregulares condiciones el estadio de Curahuasi. Solo habría que ver cómo está la cancha y otros temas de los camerinos, el agua, el tema de la fibra óptica, si es que tendrá también, porque eso es un detalle importantísimo para las transmisiones por televisión. La fibra óptica tiene que tener un estadio o la ciudad, porque si hay en la ciudad del servicio ya pueden instalar en el estadio respectivamente. Así que estaremos atentos a ese tema. Ojo que estamos a una semana de ingresar a diciembre y el equipo que nos está armando prácticamente es de los Chancas. Casi todos los equipos ya van armando sus jugadores, van contratando. En el caso de Alianza y Cristal todavía no han definido quiénes son los entrenadores. La sorpresa fue de que ayer se anunció de que Mariano Soso, director técnico de Melgar, ya no va más y parece que tendría negociaciones adelantadas para que dirija Alianza. Eso se estará confirmando en las próximas horas o en los próximos días. En el caso de Cristal se está hablando que sería un brasilero el que esté a cargo, pero todavía no hay nada concreto. Así que los Chancas tendrán que seguir trabajando y si es que se confirma esa información de que el profesor Basalar está en Argentina, entonces esto estaría confirmando de que el interés que tienen los Chancas de traer jugadores argentinos. Es posible que sean jugadores de repente de un solo equipo para que tengan cierta familiaridad, que se conozcan entre sí y eso podría aprovecharse en el equipo de los Chancas. Así que estaremos atentos a esta información y si ya se está negociando, se está conversando, se está viendo a los jugadores allá en Argentina, es posible que en estos días ya se vaya confirmando. Una vez que se tenga ya el acuerdo con el jugador y sobre todo con el representante, porque los jugadores en el fútbol profesional se manejan por representantes, son empresas que representan a los jugadores y ellos ven la parte del contrato, los detalles, mientras que el jugador solo tiene que dedicarse a estar físicamente bien, entrenar y estar en las mejores condiciones para los partidos que se vienen en enero. En cuanto al tema de la pretemporada, también nos indican que se podría ser a partir de la quincena de diciembre. Estamos hablando ya de más o menos de 3 semanas que estaría comenzando. Y no sabemos si va a ser el mismo mecanismo o la misma forma de que se hacía anteriormente con la preparación en Lima, unos 15 días. Incluso han estado en Chincha, si no me equivoco, en la Villanita de Chincha. Luego ir a Andahuaylas ya para el tema de la adaptación, ver también el tema del estadio. Y eso va a ser importante si es que se decide en que se utilice un estadio, si es de Ayacucho o de Puno, tendrán que trabajar en ese estadio mucho tiempo. Y eso va a generar un costo adicional al equipo, porque todo el equipo va a tener que entrenar en esa ciudad y económicamente esto también va a ser una merma para el equipo. Si tenemos más novedades para ir tocando también el tema de la Copa Perú, y ya tenemos a los 2 finalistas. Adelante, André. Sí, voy a aprovechar de seguir leyendo los comentarios. Augusto Pérez nos dice, excelente transmisión. Felicidades, profesor. Edwin Quispe, señor Milciades, fuentes cercanas de Chancas me datearon que vamos a jugar en Juliaca. Bueno, eso todavía está por verse. Alberto Vinces nos dice, profe, buenas noches. No nos habló de la remodelación del estadio y el aeropuerto. ¿Cómo van los avances? ¿Tienes información de eso, Milciades? En el caso de Andahuaylas, como yo no estoy por allá, solo que he visto algunas fotos, videos, que los días anteriores, la semana pasada, han estado ya haciendo un resembrado en las partes más críticas, donde parece que hay poco gras, se ha estado ya resembrando. Nos indican que también parece que está empezando a llover allá en Andahuaylas y eso va a hacer de que rápidamente pueda cubrirse de gras y pueda recuperarse más los cortes, más el abono que se les pone y también las sustancias selectivas para evitar que sea contaminada por el trébol y otras plantas. Eso creo que en cuanto al gras, el gras va a estar en buena condición. Creo que lo primero que han hecho ha sido retirar el trébol por partes, porque el estadio no están moviendo todo el gras, simplemente algunas partes han retirado el gras y el trébol. Y me parece que solo en esas partes van a resembrar. Lo que sí tendrían que avanzar es el tema de los camerinos, la instalación del agua caliente, porque creo que nunca ha tenido agua caliente los camerinos. Ha tenido agua sí, pero en las duchas exigen agua caliente por el tema de la temperatura que tenemos allá en Andahuaylas. Eso creo que va a generar de repente un tiempo para instalar, ver en qué sistema harán con paneles solares, harán termas eléctricas, o ya los especialistas estarán tomando la decisión cómo realizar y también ver el tema de los costos. El camarín, la cabina para la instalación del bar y también para la televisión, porque la televisión tiene que tener facilidades.
Ojo que la televisión va a dar un dinero importante por los derechos. Se habla más o menos de $1 millón, y eso va a tener que tener condiciones para que puedan hacer las transmisiones en directo desde el estadio donde juegue. Si las primeras fechas no va a jugar en Andahuaylas, tendrá que jugar donde crea conveniente, donde sí ya hay transmisiones. Si es Juliaca, se ha estado transmitiendo hasta el último partido de Binacional. Si es Ayacucho, también el año 2022 se transmitió con Ayacucho Fútbol Club. Este año ya no se transmitió porque el equipo descendió. Y si es Cusco o si es otra ciudad, también tienen que ver ese tema. Vamos a tratar, ya a partir de la próxima semana estaremos ya en nuestra tierra, donde ya haremos entrevistas grabadas, o también podemos invitarlo a nuestro estudio para conversar con los especialistas. En el tema también del aeropuerto, ya estamos concretando una entrevista con José Antonio Leguía Pacheco, que trabaja en Corpac, entiende de ese tema, cuál es el procedimiento, en qué etapas están, y para cuándo podría ser, siendo realistas y objetivos, y que se pueda ya habilitar los vuelos comerciales. Eso creo que va a necesitarse mucho tiempo. Se habla por lo menos de unos meses. No sabemos exactamente para cuándo. En cuanto a la Copa Perú, para ir también dando a conocer, el día de hoy se jugaron los 2 partidos ya de las semifinales. Estos 4 equipos que entre el sábado y domingo lograron su clasificación al fútbol profesional de la segunda división para el próximo año, tanto el ADA de Jaén, la Universidad César Vallejo de Moquegua, el equipo Juan Pablo II de Chonguyape y Fútbol Club San Marcos de Huari, allá de Ancash, jugaron el día de hoy en el estadio de Villa El Salvador. En el primer partido a las 11 de la mañana, el equipo de ADA de Jaén le ganó 1-0 al equipo de Moquegua, con gol de Andy Guamán al minuto 62, 1-0. Mientras que en el otro partido, Fútbol Club San Marcos y Juan Pablo II terminaron en los 90 minutos 2-2. 2 goles para cada equipo, y como en estos partidos tiene que haber un ganador, fueron a la definición por penales. En los penales, el equipo ancashino del Fútbol Club San Marcos de Huari le ganó por 6-5 en los penales, clasificando a la gran final que se jugará este domingo. Este domingo se jugará la final entre ADA de Jaén Cajamarca frente al Fútbol Club San Marcos de Huari Ancash, para ver quién será el campeón, que se llevará el triunfo y el título y la Copa Perú, la razón de este campeonato, que es la Copa Perú, que se estará llevando el día domingo. Esperemos que también de estos equipos, la dirigencia, donde también hemos visto a Juan Carlos Basalar entre el sábado y domingo que pasó, de repente algunos jugadores rescatables. Creo que podría ser una buena oportunidad ver a los jugadores de la Copa Perú que han llegado a estas instancias, se supone que son los mejores, y también ver a los jugadores de los equipos que participaron en la Liga 2. Hemos sugerido, y también muchos hinchas han indicado, de que este jugador Carabaño, el número 10 de Alianza Universidad de Huánuco, podría ser un aporte importante por su juventud y por su forma de juego, ya que es un 10, es un volante ofensivo que el equipo necesita. También hay otros jugadores de otros equipos, sobre todo en el tema de la edad, podría también ver su currículum y de repente conversar cuáles son sus pretensiones económicas, y si es posible, si está en el presupuesto, podrían ser incorporados, y eso ya dependerá del comando técnico juntamente con la dirigencia. Tenemos algunos comentarios más, André, ya que el día de hoy estaremos con un programa un poco breve, hemos salido un poquito tarde. Mañana ya vamos a estar tratando de salir a las 10 en punto para la información del caso. Sí, Rolando Rojas nos dice: buenas noches, profesor, saludos desde Uripa. Ahí se me perdieron los comentarios, un segundo. Acá está. William Chipana nos dice: profesor, buenas noches, ¿qué fue de Walter Ayoví? Renzo Sopanta, hoy día también estuvieron en el Estadio de Argentina, nos dice Amador Yauris. Saludos cordiales desde Andahuaylas, profesor Milciades. Charlie Ludeña nos dice: saludos muchachos, Dios los bendiga. Felicitaciones por vuestra transmisión. Un saludo para ti, Charlie. Alberto Vinces, profe, buenas noches. Ecosem está eliminado, pero ellos están reclamando. No sé qué saben de eso. Creo que el reclamo de Ecosem ha sido declarado infundado, ¿no? Improcedente ha sido declarado, ya no hay nada que hacer, por eso se han jugado los partidos de la semifinal. Ya Ecosem está apuntando a la Liga 3. Ya vamos a comentar brevemente también este tema, qué es lo que están planteando para la Liga 3 del año 2024. Termino de leer los comentarios. Moisés Atao nos dice: es algo bueno hacer esto de seguimiento a los jugadores de los Chancas. Alberto Vinces, profe, los Chancas están viendo los temas de canchas y estados de entrenamiento.
Y en la misma ciudad de Andahuaylas tienen que haber canchas alternas. Sí, también se tienen que ver canchas alternas para que puedan trabajar no solamente el equipo principal, sino también el equipo de reserva. Milton Ceballos, Garcilaso está que se refuerza con Gentile, ex jugador de UTC, y el Che Ventral es Cinciano. Sí, justo eso también quería anunciar. Garcilaso y Manucci han empezado a anunciar sus fichajes. Igual que Vallejo. Carlos Beltrán, el Che Beltrán, que jugó la temporada pasada en Cinciano, ya es jugador de Garcilaso. Y Gaspar Gentile, que fue jugador de UTC de Cajamarca, también llega a Garcilaso para jugar esta Copa Sudamericana este año. Y el profesor Ameli, también Gerardo Ameli, va a ser el nuevo DT de Garcilaso esta temporada 24. Y Manucci también anunció algunos de sus jales. El jugador Percy Liza, que llegó a jugar en Europa prestado y que pertenecía a Cristal, ha llegado a Carlos Manucci. Carlos Manucci anuncia a Percy Liza como nuevo jale para este 2024, y lo mismo Alexis Cosío. Alexis Cosío también va a ser jugador de Carlos Manucci. Luego voy a terminar de leer los últimos comentarios. Milton Ceballos nos dice, bueno, ya leí ese comentario. Alberto Vinces, profe, buena noticia, habrá Liga 1, Liga 2 y Liga 3 y Copa Perú, así cambiarán las normas. Rodri Torres, no me gustó para nada la renovación de Casquete, es muy limitado, nos dice. No, yo creo que Casquete es un jugador que puede dar mucho, y es un jugador que ya está acostumbrado a la altura. Augusto Pérez, ningún jugador de nuestra región será incluido en los Chancas, pregunta. Saiz de Saúl, un buen programa como siempre, saludos desde Uripa. Y Jacob Molero nos dice, señor Milciades, buenas noches, infórmenos sobre la Liga 3, por favor. ¿Qué pasará con la Copa Perú este 2024? Saludos a mi amada tierra Andahuaylas. Antes de ir con la Liga 3, también indicar de que Petróleo García, director técnico que estuvo trabajando hace algunos años con Real Atlético Garcilaso, ahora que se llama Cusco Fútbol Club, también está muy cerca de regresar a este equipo. Se ha anunciado que están ya muy avanzadas las negociaciones, que en las próximas horas podría anunciarse como nuevo director técnico de Cusco Fútbol Club, Petróleo García, quien dirigió en aquellas oportunidades, incluso que lo llevó a estar entre los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Real Atlético Garcilaso, recordemos que jugó 2 finales nacionales, frente a Cristal y frente a Universitario, año 2012, año 2013. Así que podría volver Petróleo García a la dirección técnica. Vamos a lo que es la Liga 3. Pero antes, indicar de que la Copa Perú va a seguir. No es que la Liga 3 va a reemplazar a la Copa Perú. Hemos estado revisando información y se indica, por lo menos para el año 2024, que la Copa Perú se va a jugar, pero solo hasta la etapa departamental o hasta la etapa regional, es decir, la distrital, la provincial, la departamental y la regional. La regional se jugará en 8 regiones. 8 regiones que se va a dividir el país, son donde van a jugar los equipos, y de cada una de las regiones van a ir clasificando, pero luego va a haber una macro regional. La macro regional sí ya prácticamente va a ser como una Liga 3, donde de cada macro región, que va a ser norte, centro, sur y oriente, saldrán 2 equipos de cada uno, el campeón y subcampeón, que serían 8. Norte, centro, sur y oriente. De estas 4 macro regiones saldrán 2 equipos, que serían 8, y a ellos se está sumando los 12 equipos que este año en la Copa Perú llegaron a estar ubicados desde el puesto número 5 hasta el puesto número 16, donde está el equipo de Miguel Grau de Abancay. Los 4 equipos que están jugando ya jugaron hoy la semifinal, ellos ya están en la Liga 2, ya no tienen nada que ver con la Liga 3. Los equipos que quedaron del puesto número 5 al puesto 16 jugarán la Liga 3 el año 2024, que serán con 20 equipos en forma semiprofesional. Esto significa que ya va a haber incentivo, va a haber pago por el trabajo que harán los jugadores. No va a ser en su totalidad profesional, sino semiprofesional. Y es posible que la federación esté apoyando con algunos gastos, sobre todo como lo hace en la Liga 2, con el tema del transporte, alimentación, hospedaje. Y si algún canal tiene interés de transmitir estos partidos de la Liga 3, también va a ser un ingreso para los equipos. Nos parece interesante. ¿Para qué? La razón de todo este tema es de que los equipos ya se vayan adaptando al manejo profesional del fútbol. Es decir, ya sea ya no improvisado, sino respeten las bases, respeten los requisitos mínimos que pide la FIFA, y a través de la FIFA, la Federación Peruana de Fútbol, para que los equipos sean formales en su cabalidad y no tengan ningún problema. Y esto, con el tiempo, va a significar también que aparezcan nuevos jugadores.
Eso también va a exigir seguramente en su momento a que tengan también sus reservas menores. En la Liga 1 sí es obligatorio tener sus jugadores en la reserva y tener también sus jugadores en categorías menores, incluso también del fútbol femenino se va a exigir para que se masifique y esto podamos mejorar en nuevos jugadores que puedan integrar las selecciones a nivel internacional. Así que la Liga 3 el próximo año podría ser una realidad. Esto se estará anunciando posiblemente en enero. En enero siempre la federación tiene su convención, tiene su reunión de directorio y anuncian qué va a pasar en ese año, donde también se va a explicar cuál va a ser el mecanismo para el ascenso de la Liga 3 a la Liga 2. ¿Cuántos? Y cuántos en lo que es la Liga 2 sí ya se ha anunciado, se ha adelantado de que serán 3 equipos que desciendan de la Liga 2, que son 18. El año 2024 descenderán a 3 y también el campeonato va a ser muy parecido a la temporada 2023 de este año, es decir, jugarán a los 18 equipos la Liga 2, partidos de ida y vuelta que serán en total 34 fechas, 17 por rueda, 2 ruedas, son 34 fechas. El equipo que logre el primer lugar en las 34 fechas ascenderá directamente a la Liga 1 del año 2025, mientras que el segundo cupo harán igual que se hizo este año el playoff, desde el segundo lugar hasta el séptimo, donde el segundo y tercero pasan directamente a la semifinal, mientras que del tercero al séptimo juegan una primera fase eliminatoria, ida y vuelta, luego ir avanzando, hasta que al final habrá un subcampeón de la Liga 2 que también tendrá derecho a participar en la Liga 1 del año 2025. Así que ya van avanzando los detalles que, repetimos, en enero debe estar dándose a conocer. Bien, en la parte final, de repente, algún comentario más, André. Ya son 11 de la noche con 10 minutos. Acá hay una pregunta de Carlos Quispe. Hoy nos dice: Duarte dijo a la prensa que la Liga 3 va a haber y va a ascender a la segunda. Dice, la Liga 3 va a ascender a la segunda y la Copa Perú va a ser normal y va a ascender a la segunda también, dice. La verdad que no entiendo el comentario. No. Eso es lo que estaba explicando. La Copa Perú va a seguir, pero solo hasta la etapa regional. Es decir, para saber quiénes son los equipos que van a jugar la macro regional, norte, centro y sur y oriente, tiene que haber que vayan clasificando desde la distrital, provincial, departamental. En la departamental habrá 2 equipos por cada departamento. Estamos hablando de 24 equipos por 2, más el Callao son 50, como se está jugando hasta este año. Pero esos equipos tienen que primero clasificar para jugar solo en 4 regiones, norte, centro y sur y oriente. Una vez que termine esta Copa Perú en su torneo macro regional, habrá el campeón y subcampeón de cada macro región, jugará la Liga 3 juntamente a los 12 equipos que han quedado ubicados del puesto número 5 al puesto número 16 de este año en la Copa Perú. En eso está incluido el equipo de Miguel Grau de Abancay, también está incluido el Unión Tarapoto, Unión Santo Domingo, Olimpia, Diablos Rojos de Huancavelica, Diablos Rojos de Juliaca, Deportivo Ají de Calca, Aurora de Arequipa, Nacional de Mollendo, Ecosem de Cerro de Pasco, Sport Cáceres de Ayacucho y Defensor Porvenir de Trujillo. Son los 12 equipos que ya están clasificados y a ellos se sumarán 8 que saldrán una vez que la Copa Perú se juegue en las etapas que hemos indicado. Ese es el tema de fondo y repetimos, esto se va a oficializar a través de un documento. Normalmente sale una publicación que en enero van a seguramente con un oficio van a enviar a todas las ligas departamentales del Perú para que tengan conocimiento y los equipos sepan que se va a jugar en la Copa Perú. Ya no va a tener, al parecer, ascenso directo a la Liga 2. Ya va a ser de la Liga 3 a la Liga 2. No puede ser de la Copa Perú que pase a la Liga 2. La Liga 3 no tendría sentido si fuese así. Adelante, André, los últimos comentarios para ir ya terminando. Sí, a ver, voy a aprovechar de saludar a todos los que nos han escrito. Carlos Quispe, Jacob Valero, Saísne Saúl, Augusto Pérez, Rodri Torres, Alberto Vinces, Milton Ceballos, Moisés Atao, Charlie Ludeña, Amador Yauris, Ronald Cuaresma, Renzo Sopanta, William Chipana, Rolando Rojas. La verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectan y nos escriben. Vamos a tratar de mañana sí salir 10 en punto. Ya yo estoy en Andahuaylas, entonces ya voy a poder arrancar mañana el programa 10 en punto y vamos a tratar de preparar también una explicación un poquito más didáctica de lo que van a ser las competiciones el próximo año. De la Copa Perú, de la Liga 3, de la Liga 2, para que todo les quede mucho más claro. Y también para diciembre ya estamos planificando, saldremos más temprano. 9:30 vamos a salir a partir de diciembre porque ya
En la radio ya terminamos ahora en noviembre las transmisiones en Radio Andahuaylas a las 8 de la mañana, y ya en diciembre ya estaremos solo en nuestro horario nocturno a través de Facebook y YouTube, y a propósito seguir compartiendo. Estaremos saliendo un poco más temprano porque muchas personas ya por motivo de trabajo descansan temprano, por motivo de estudios, etcétera, así que 9:30 y podemos ir hasta las 11, de repente 1 hora y media, donde va a ser muy importante también la participación de nuestros seguidores a través de sus comentarios, y también algunas entrevistas que vamos a tener a partir de diciembre, sobre todo con el tema de los chancas, que ya conoceremos en diciembre ya a los jugadores, iremos conociendo su trayectoria, ver cómo trabajan, hacer notas, y etcétera. Va a haber mucho material para diciembre. Bien, André, tu despedida, y ya estamos regresando el día de mañana. Gracias a todos por conectarse. Recuerden que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y que le den seguir o que le den like a nuestra página de Facebook, que también nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias por conectarse y ya nos vemos mañana. Hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, que los espera en la Avenida Andahuaylas 270. A Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el Banco Interbank. Depósitos, retiros, transferencias, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, en la Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Argueda. Estamos llegando a la parte final, siendo ya las 11 de la noche con 15 minutos. Nosotros regresamos mañana. Mañana sí vamos a estar 10 en punto. Vamos a tratar de tener ya información importante, sobre todo de los chancas. Vamos a tratar de presionar a los dirigentes para que nos den alguna información, si es que tienen, y también ver el tema del aeropuerto. Gracias por vuestra sintonía, y nos estamos escuchando mañana a las 8 en Radio Andahuaylas y a las 10 a través de las redes sociales. Gracias, buenas noches, hasta mañana.